Estamos en mirada de fondo a 17 días de ir a la segunda vuelta el domingo 7 de junio, donde, como ustedes saben, van a disputar la presidencia de la República Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ya hay encuesta, bueno, al menos la encuesta de Ipsos que publicó ayer Perú 21, la primera parte, y hoy Ipsos publica una segunda parte. Ayer no tuvimos tiempo de comentar la encuesta aquí con ustedes, pero ya ustedes la deben haber visto, que la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de 4 puntos nada más, y eso sí es poco. Sí es poco porque a eso también hay un margen de error. Esperemos en los próximos 17 días cómo y qué van a hacer los candidatos en campaña para cada quien captar el mayor número de votos. Por ejemplo, según esta encuesta, Keiko Fujimori tiene 39% y Roberto Sánchez en total 35%. Esta es la encuesta de ayer, la primera parte. Pero hay un tema que es bien importante, que es el tema de cómo se mueven los antis, el antifujimorismo o el anticomunismo, el anti-Sánchez, porque desgraciadamente en los últimos años en el Perú los antis han definido las elecciones. Entonces, quiero contarles que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, cuando uno habla de antis, se refiere al definitivamente nunca votaría por ella. En el caso de Keiko Fujimori, el definitivamente nunca votaría por ella en febrero, Keiko Fujimori lo tenía en 64% y ha ido paulatinamente bajando. Y ahora, al 17 de mayo, cuando se ha terminado esta encuesta, su definitivamente nunca votaría por ella está en 44. Son, digamos, 20%, 20 puntos, por decirlo de algún modo, que el anti a Keiko ha bajado. ¿Y cómo le va en ese sentido a Roberto Sánchez? Por ejemplo, el definitivamente nunca votaría por él de Roberto Sánchez el 5 de febrero era de 17%. ¿Y cómo está en mayo? En mayo está en 40%. Es decir, ha habido una subida de 23 puntos. Entonces, mientras el anti de Keiko Fujimori, según esta encuesta de Ipsos publicada en Perú 21, ha bajado considerablemente, el anti de Roberto Sánchez, por el contrario, ha subido. Entonces, esta es la situación que se ve. Y hoy día Perú 21, como dije, ha continuado y, a ver, esto me parece que esto es lo de ayer. Ya lo hemos dicho, lo de ayer. Hoy día Perú 21 saca una segunda, saca el complemento de la medición de ayer, si no me equivoco. Ayer, y ya lo acabamos de decir, era y es 39 para Keiko Fujimori y 35 para Roberto Sánchez. Esas son las tendencias. Definitivamente en voto de ciudades, en Lima, Roberto Sánchez no tiene mayor intención de voto, mientras que en provincias le va mejor al interior del país, y sobre todo en el voto rural le va mejor a la señora Keiko, en el voto rural o en la intención de voto rural le va mejor a Roberto Sánchez en relación a la señora Keiko Fujimori. Pero estos son los movimientos. Definitivamente el día domingo 24 de mayo va a haber el debate que va a hacerse. El debate de equipos técnicos va a ser muy importante. A ver, hoy día, como les decía, ¿quién cree que es mejor dicen, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori, para dar mejor medidas para resolver, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Quién cree que sea mejor para dar medidas para la economía? Keiko Fujimori 43% y Roberto Sánchez 27%. La misma pregunta, ¿quién cree que será mejor para tener la capacidad para convocar
a los mejores técnicos para gobernar el país, 41% cree que Keiko Fujimori y 27% cree que Roberto Sánchez. Tomar medidas más eficaces para reducir la pobreza, 40% cree Keiko Fujimori será mejor y 28% Roberto Sánchez. Mejorar la eficacia de los servicios públicos que brinda el Estado, 39% cree que lo tiene Keiko Fujimori, mientras el 30% lo tiene Roberto Sánchez. Tomar medidas más eficaces para combatir la delincuencia. Cree el 37% quienes responden la encuesta, creen que en ese sentido lo hará mejor Keiko Fujimori, mientras que el 30% considera que es Roberto Sánchez. Entender mejor los problemas de gente como uno. 34% cree que Keiko Fujimori es mejor, mientras que aquí hay una ligera ventaja en esta respuesta de Roberto Sánchez, 35%. Tomar medidas más eficaces para combatir la corrupción, 33% dice que Keiko Fujimori tomará medidas más eficaces y en el caso de Roberto Sánchez, 33% cree que Roberto Sánchez va a tomar medidas más eficaces. Ahí hay un empate. Y ya está con nosotros aquí mi colega, mi amigo, que nos visita hoy en Mirada de Fondo, César Campos. Hola César, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, Diana. Encantado de saludarte. Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero empezar con los números que nos ha dado Ipsos ayer y hoy. Hay una diferencia para Keiko Fujimori de 4%, y antes de que te sentaras yo comentaba que el anti-keikismo ha bajado como en 20 puntos y el anti-Roberto Sánchez ha subido como en 20 puntos también. O sea, para unos le baja el anti, pero para el otro le sube el anti. ¿Cómo evaluar esa situación, César? Bueno, yo lo venía detectando y sosteniendo, incluso conversando contigo en tu programa de Canal N, que se había detectado esa reducción, no tan significativa, porque de otra forma la señora Keiko Sofía Fujimori hubiera obtenido más del 17%, alrededor del 20% en esta primera ronda electoral. Pero definitivamente el hecho que se haya desmarcado de estar siempre en los márgenes cercanos de con quién iba a disputar la segunda vuelta demuestra, primero, una buena estrategia de campaña. Creo que Keiko ha estado lo más impecable posible en la manera de llegar sin pisar palitos, sin agraviar, sin insultar, pues sabiendo que ella siempre va a ser el punching ball y lo seguirá siendo, me imagino, de todos los adversarios por varios años. Pero en segundo lugar, yo creo que, como bien comenta hoy Hugo Coya, estaba leyendo en el camino de su columna en la página editorial del diario El Comercio, el tema del antiqueiquismo, el antifujimorismo es psicológico y ya se está envejeciendo, dice Hugo Coya, ¿no? En algún caso se ha envejecido, en otro caso ya se ha agotado, se ha agobiado. Y eso es un factor que, al parecer, mucha gente, sobre todo en el sector caviar izquierdista de nuestro país, no se han dado cuenta. Ellos siguen con su misma bandera 1990, año 2000, que muchos tuvimos, además que abrazamos en esa época. Claro que sí. Estuvimos en esa trinchera y por sí. supuesto que a mí por lo menos me dio mucho gusto formar parte del Foro Democrático, del Comité Cívico por la Democracia, que nunca estuvo al lado del ingeniero Alberto Fujimori, pero que en una lectura distante, cuando uno piensa en el Perú, te das cuenta que más allá de condenar todo su autoritarismo, que logramos en todo caso focalizarlo muy bien, ha habido cosas que se han sembrado que ya forman parte de la esencia nacional. Entre ellos el modelo económico, la autonomía del Banco Central de Reserva. Y eso es lo que quiere reivindicar de algún modo Keiko Fujimori. Pero ya que has tocado que el antifujimorismo está envejeciendo, como ha citado a Hugo Coya, yo ayer escuchaba a Lucho Benavente decir que ya no hay novedad en los temas por lo cual plantar el antifujimorismo. Es decir, todos los temas como el autoritarismo, la corrupción, ya han sido expuestos en los últimos 26 años, lo cual no deja de ser en algunos casos demostrados y ciertos, pero han pasado 26 años. Entonces, decía Benavente ayer que ya no hay nada nuevo que sacar para alimentar ese anti. ¿Estás de acuerdo? ¿En ese sentido va el comentario de que el anti está envejeciendo? Totalmente. Respecto a Keiko Fujimori, aún por lo menos yo sí tengo dudas de
la conducta de Fuerza Popular, que ha formado parte de este Congreso de una manera sustantiva, y es algo que seguramente se lo van a endilgar siempre a Keiko Fujimori, y cuya conducta en algunos casos puntuales, como por ejemplo aprobar las ampliaciones del Reinfo, a mí nunca me han gustado. Yo pensaba que Fuerza Popular debió ser un partido muy claro en la perspectiva del daño que le hacía al país haber extendido este registro de formalización minera, sobre todo porque favorecía a los ilegales. Pero más allá de eso, tú te das cuenta que dos de los partidos a los que la caviarada le atribuye el pacto, dice, mafioso, ¿no? O es decir, Alianza para el Progreso, Podemos, estaba Renovación Popular y Fuerza Popular. Dos de esos partidos, Renovación y Fuerza Popular, han obtenido una alta votación, de tal manera que el paradigma no era su conducta particular, o sea, en el Congreso. ¿Crees que esa narrativa, entre comillas, pacto mafioso, no ha calado en el elector? No, pues, porque en realidad... y además yo creo que hasta mucha gente de izquierda hoy día lo acepta, ¿no? Estamos viendo que los ejes no han sido básicamente ni ideológicos ni nada, y la condena moral en todo caso se expresa pues en la baja votación que tienen efectivamente, sumando entre Keiko y el señor Roberto Sánchez, pues que tienen 12% y la otra 17%, no es que sean pues los exponentes más claros tampoco de la voluntad ciudadana, ¿no? La adhesión. Claro. Editorializa también El Comercio el día de hoy respecto a eso, me parece bien interesante, señalando que uno no tiene por qué buscar en la segunda vuelta la identidad completa, la entrega, el 100%, santificar a Keiko, santificar a Sánchez. Se trata de optar y de tomar una línea frente a un momento crucial del Perú donde muchas cosas se pueden perder frente al riesgo que en este momento, para mí, por ejemplo, representa la candidatura de Roberto Sánchez. Tenemos que tomar una decisión y El Comercio hoy día también invoca no al no votar blanco ni viciado, admitiendo que es un derecho del elector, pero que en estas circunstancias no abona a un camino democrático, ¿no? Yo lo he ejercido en algunas veces, algunas oportunidades, es obvio, cuando uno tiene una identidad y siempre en la segunda vuelta no me interesa quién salga. Yo nunca he votado por el fujimorismo, por ejemplo, en el año 90, que era una lógica, porque yo estaba condenando desde mi punto de vista las posturas extremistas, liberales que tenía Mario Vargas Llosa en ese momento, y aún así no voté por Alberto Fujimori porque me daba la sensación que era un salto al vacío. En fin, luego ya hemos cada uno ejercido nuestro derecho al voto, pero esta circunstancia, como bien dice El Comercio, es totalmente diferente. Y lo decía Aldo Mariátegui en una entrevista el domingo, ¿no? Que el voto blanco viciado es un suicidio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese término? Ahora, vayamos al tema del debate técnico primero, ¿no? El domingo se van a enfrentar los equipos técnicos. Ninguno de los dos partidos ha querido soltar prenda, como se dice, de quiénes van a estar, porque ya sabemos quiénes integran los círculos técnicos. Ayer ha estado acá Marco Vinelli, que es el coordinador del plan de gobierno, y nos dijo que no va a decir quiénes. Keiko ha dicho lo mismo, pero sí nos adelantó Marco Vinelli que, por ejemplo, los exministros de Economía, Luis Carranza e Ismael Benavides, han participado, han colaborado en la elaboración del plan de gobierno económico. Y por el lado de Roberto Sánchez, no sabemos realmente Vinelli dijo que este plan está colgado desde el 23 de diciembre. En el tema de Juntos por el Perú, no sabemos cuáles han sido las cabezas, y si alguien lo sabe, por favor, que nos lo haga saber. De repente yo no lo sé, pero lo que sí sabemos ahora es que en la última semana, por ejemplo, se ha sumado Pedro Franque. ¿Esta sumatoria es electoral, es tratar de irse un poquito al centro o es más de lo mismo? Yo creo que es sobre todo un aviso a la platea para señalar de que se está rodeando de gente académica. Pedro Franque lo es de alguna manera, pero que tampoco representa pues la esencia del academicismo absoluto y total. Ya Franque fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno del señor Pedro Castillo, y es muy legítima las observaciones que están haciendo muchas personas en las redes. ¿Cómo es posible que se junte con alguien que está reivindicando a ese Pedro Castillo al cual el señor Pedro Franque repudió diciendo que no le hacía caso, que nunca pudo reunirse con él, que se iba... Hablaba de corrupción incluso, y ahora él se pone el sombrero también del señor Pedro Castillo. O sea, eso llama mucho la atención.
igual como la incorporación de un embajador que tú y yo hemos respetado muchísimo, que ejerció una cancillería, me parece, de una manera inteligente, como es Manuel Rodríguez Cuadros, pero que hoy es el ejemplo vivo del oportunismo absoluto. De la contradicción, ¿no? También. Y de la contradicción. Por supuesto, del oportunismo y de la contradicción. Porque ya es una persona que podría estar escribiendo, dando consejos, escribiendo algunos libros, porque es un hombre inteligente, sin duda alguna, pero su inteligencia la usa ahora para prestarse a la causa que más deleznable que se pueda presentar. A mí me dio vergüenza de realmente Rodríguez Cuadros, de que lo vi tocando el timbre en Zarratea en el año 2021 y esperando 20 minutos. Tú sabes que yo veía que los periodistas lo acosaban y el señor Pedro Castillo, bien no gracias, le abría la puerta. ni lo recibía. 20 minutos y aún así, tragándose todos esos sapos, el señor aceptó ser embajador en Naciones Unidas y tener poder. Entonces el oportunismo como ejercicio, a mí no me parece una opción. A mí me parece que es algo deleznable, ¿no? Lo peor del oportunismo no es solamente el haber estado 20 minutos parado en la puerta de Zarratea. Yo creo que lo peor, y lo hemos recordado en redes sociales, yo misma lo he recordado en otro espacio y ahora lo voy a recordar aquí, es que el señor Rodríguez Cuadros, siendo representante permanente del Perú ante Naciones Unidas, el día 7 de diciembre del año 2022, cuando Pedro Castillo pronuncia el discurso, da el golpe de Estado, al minuto el señor Rodríguez Cuadros renuncia por sus principios democráticos, por sus convicciones democráticas, apela a la Carta Interamericana de la OEA y apela a principios de Torretacle. Entonces, ahora aparece en la foto con Roberto Sánchez con el sombrero puesto. Que reivindica a Pedro Castillo. Reivindica al golpista. Entonces bueno, volviendo a Franque, es exactamente igual, ¿no? Franque, además, es un personaje realmente increíble, atrabiliario en algunas cosas, como también el día de hoy varios expertos en temas relativos a la economía le han tratado de explicar. Esto de demagógicamente soltar que van a aumentar de 1.130 a 1.500 soles la remuneración mínima vital, como si la mayoría de trabajadores recibieran no solamente la remuneración mínima vital, sino la manera en que se impacta y se afecta la economía de las pequeñas y medianas empresas, las empresas también relativas a la agroexportación, porque esto sí representa un corsé, dicen los expertos, tan expertos como él, y señalan de que además que el modelo no puede ser comparado con la canasta básica familiar, que llega a un costo de 1.800 soles, porque cada unidad familiar, dicen los expertos, tiene 4 personas, por lo menos 2 de ellas trabajan. Es decir, si recibieran, hipotéticamente sea el caso, de 1.130 soles, superan todavía por un margen el consumo de la canasta básica familiar. Entonces, a lo que voy es que te tratan de sorprender con argumentos demagógicos, sacados de la manga, y que además sin la convicción suficiente respecto a otro tema, por ejemplo, en lo relativo a que el señor Franque dice, yo si Antauro Mala lo veo, oye, si estuviera dentro, dice, ¿cómo que está dentro? El señor Antauro Mala está dentro hace rato, dentro del entorno del señor Roberto Sánchez. Hemos visto fotos incluso del 28 de abril entre Sánchez y Antauro, cuando ya había habido el deslinde, y están muy bien en el Hotel Britannia de San Borja. En el Hotel Britannia de San Borja, ¿no? Tomándose un café. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es ingenuo el señor Franque o cree que va a engañar de una manera tan sencilla a la gente diciendo, no, yo si lo veo a Antauro me voy? Él está trabajando para la platea y por supuesto Antauro cumpliendo el papel obviamente actoral, que seguramente Sánchez lo está manejando muy bien, señala que también el señor Franque es un caviar cualquiera, que lo repudia. O sea, este ejercicio de peleita que se quieren dar, al final se van a abrazar porque son la misma cosa y ellos tratan de lograr el mismo objetivo. Ahora, siguiendo con Franque, para terminar con Franque y pasar también a otro tema, ayer Roberto Franque decía, ya le cambié de nombre, Pedro Franque decía en RPP que se tiene que continuar con Julio Velarde del BCR, que no se van a romper los contratos del Estado con empresas privadas que han apostado por el Perú. Sin embargo, el año 2016, en un debate con Mauricio Mulder, Pedro Franque dice que BCR, que Julio Velarde es lamentable, despreciable, que le ha hecho mucho daño al Perú, 1. Y 2, en el plan de gobierno de Juntos por el Perú dice claramente la revisión de contratos ley. Lo dice, y además, por supuesto, de la modificación del artículo económico y de toda la Constitución.
otra contradicción detectamos, César. Bueno, y eso es lo normal, como te digo, no es un ayornamiento tipo Ollantaytamala, donde sectores liberales de la derecha antifujimoristas, encabezados por Mario Vargas Llosa, como tú recuerdas, el año 2011, lo forzaron a firmar y suscribir una hoja de ruta, en la que efectivamente Ollantaytamala se allanaba a moderar todas las, digamos, expresiones y todas las ofertas que había hecho en la primera vuelta, con tal de ganar ese voto mesocrático que era antifujimorista. Y lo logró y finalmente cuando nombran a Miguel Castilla de titular de Economía, se demostró mayor seriedad. Aún así, Castilla recuerda que tuvo que pelearse con Kurt Burneo, que era de producción, o sea, Claro, ir pero alejando. no fue el primer ministro de Economía de Humala, Luis Miguel Castilla. No, ya lo sé, pero a eso voy. Claro, que se fue Cuando arrimando. lo incorporan a Luis Miguel Castillo comienzan ya a definir y a arrimar. Cuando sale Xiomi Lerner también del Permirato y nombran a Óscar Valdés Dancourt, que era una persona mucho más centrada que las posturas que tiene Xiomi Lerner, que es un izquierdista permanente, un velasquista que no abandona para nada sus tesis, de tal manera que por lo menos a Ollantaytamala se le pudo presionar y exigir. En este caso no. Él ha dicho claramente que no va a firmar ninguna hoja de ruta. Ninguna hoja de ruta, y eso es meramente teatral. Y además yo creo, Diana, finalmente que el ataque al señor Julio Velarde, que por supuesto es el hombre que más nos prestigia a nivel internacional, 3 veces ha sido declarado el mejor banquero por las revistas internacionales, no sé si de Economist o otra, Financial Times, creo que Financial Times lo declaró 3 veces el mejor banquero del mundo. O sea, es un orgullo nacional. Yo no creo que los ataques hayan sido personales como para decir, bueno, mañana me tomo un café con él y arreglamos las cosas. Ellos combaten el modelo económico exitoso, la autonomía del Banco Central de Reserva, el control de la moneda, el control de la inflación, que son las atribuciones que tiene en el manejo económico del Banco Central de Reserva. Y en segundo lugar, quieren tomar, obviamente, parte de las reservas internacionales netas que hoy superan los 6.000 millones de dólares, que es un éxito y es nuestra garantía. Es como tener, ¿no es cierto?, una propiedad, una hipoteca que te va a defender de cualquier circunstancia exógena, más aún ahora, que tenemos crisis energética mundial, global, y que los impactos del fenómeno del Niño global también van a ser terribles para la economía del Perú. César, estamos entrando ya a la última etapa de la campaña y ya a 17 días de la segunda vuelta. La confianza en los organismos electorales, ¿no? Sí. Hoy día hemos visto imágenes del señor Roberto Burneo con el encargado jefe de la OMP, el señor Luis Bernardo Pachas, en Cancillería, enviando el material electoral. Quieren dar una señal de que están chambeando, sobre todo la OMP, que fue un desastre en la distribución del material y en otros temas. ¿Realmente podemos ir al 7 de junio con una confianza? ¿Qué tendrían que hacer? Sobre todo la OMP, que es quien organiza, ¿no? No, es que estamos ya concurriendo, Diana, sin ninguna confianza, es absolutamente cierto. A mí también me sorprendió ver la imagen idílica que hoy día mostraban el señor Pachas y el señor Burneo, como que todo está, igualito como mostraba con una cara de palo realmente tremenda el señor Piero Corvetto en la primera vuelta. Aquí está el material, todo está listo, todo está coordinado, todo está organizado, milimétricamente, todo va a estar controlado. Se ha creado una aplicación para que haya un voto vigilante. En fin, pareciera que todo esto es idílico, pero yo creo que la confianza ya se perdió. La confianza se ha perdido. Y en parte lo que subsiste, sin que llegue pues al extremo de calificar el tipo penal de los delitos electorales que atribuye Rafael López Aliaga a todas estas irregularidades, sí ha ganado el espacio de considerar que las elecciones en la primera vuelta por lo menos dejan una duda histórica. Y quedan manchadas. Manchada absolutamente. Entonces que aparezcan sonrientes hoy día diciendo que no va a pasar nada en la segunda vuelta, yo creo que no engañan a nadie. No engañan absolutamente a nadie. Hay que estar vigilantes con lo que va a ocurrir, sea por la incapacidad, la corrupción que ya se ha detectado dentro de la OMP o por algunos sesgos políticos que mucha gente de la OMP tiene, porque son herederos todavía de la gestión de Fernando Tuesta, que era trotskista en la Universidad Católica, un amigo mío, lo conozco de esas épocas, y que ha sembrado a mucha gente ahí que, en fin, a veces tiene su corazoncito también, y que cualquier cosa pequeña que establezca un 0,5% de posibilidad de alteración de la votación popular siempre se puede hacer. Eso que no nos vengan a engañar. Ahora, en ese sentido de que estar atentos y fiscalizar, el Jurado Nacional de Elecciones, que en la primera vuelta puso 50.000 fiscalizadores, dice que ahora va a aumentar a 2.000 más, que van a convocar a 2.000 fiscalizadores más.
¿alcanza los fiscalizadores o este tema va más allá de fiscalización? El tema pasa, creo yo, por el diseño de el proceso en la que, como ha observado López Aliaga, siempre nos quedará la duda de cómo se implementa el sistema de votación, sobre todo en los centros poblados, ¿no? Porque según la ley que establece, digamos, el principio de recurrir a las municipalidades, entes que no tienen directamente que ver, porque la autoridad electoral es la única que podría entrar a tallar para armar mesas en aquellos sitios donde hay peruanos que tienen que votar, siempre tiene y necesita de una fiscalización más efectiva. Yo diría que en todo caso, si va a haber fiscalizadores, que lo haya en los lugares donde se puede despertar la sospecha de una alteración de la votación popular. Eso creo que es lo primero que nos tienen que explicar. En segundo lugar, hoy día tampoco se ha explicado, vi al embajador Eric Anderson presente también, en algo que se ha denunciado profusamente, lo ocurrido en Miami, como la gente de Miami, del condado de Miami, quienes conocemos nosotros, por lo menos la Florida, sabemos cómo están divididos, la distancia que hay entre Miami y Orlando, más de 3 horas y media, y obligaban a la gente de Miami a querer concurrir a votar a Orlando. Y también lo que pasó en New Jersey, que es el bolsón de electores peruanos. Correcto. Si hay una comunidad peruana grande, está en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Patterson, que es como la joya de la corona de los peruanos en el exterior, muchos de ellos no han podido votar. Además, con el tema de que, claro, se trasladó al lunes la votación, no tienen obligación de votar. Es decir, no hay multa en el exterior para votar, y en Estados Unidos, y como en cualquier parte del mundo, el lunes es un día laborable y el que no trabaja no gana por hora que les pagan. Pero nos estamos olvidando de un tema que es importantísimo de la labor de la Junta Nacional de Justicia, que ya está, digamos, ya convocó y ya han quedado unos semifinalistas. Entonces, esperemos que esta vez, porque César, creo que, y tú también eres memorioso, la Junta Nacional de Justicia en primera instancia no ratificó a Piero Corbeto, cuando faltaban 2 magistrados, la señora Inés Tello y el señor Aldo Vázquez. Cuando los reponen vía amparo, los ratifican. No hay que perder de vista eso, y ahora estaremos también vigilantes a esta nueva Junta Nacional de Justicia con la elección del nuevo jefe de la OMPE. Me gustaría conocer la hoja de vida, he visto los nombres de las personas, yo confieso, Diana, que no conozco particularmente a ninguno de ellos, eso no significa que hay que descalificarlos, pero sería bueno siempre saber la hoja de vida. Cuando se supo que el señor Salas Arenas, por ejemplo, iba a presidir el Jurado Nacional de Elecciones, supimos tarde todo su currículum absolutamente radical que había tenido de izquierda, ¿no es cierto? Y que al final de cuentas, frente a las sospechas que también generaron las elecciones del año 2021, evidentemente había que colegir que algo raro había pasado ahí. Ahí también había un sesgo. Entonces uno tiene que mirar, yo no digo que uno tiene que ser impoluto, yo nunca he tenido nada contra la gente que ha militado en un partido político y que no se le pueda anular por ello, no se trata de eso, sino de todas maneras ponerlo en evidencia a los ojos ciudadanos. Este señor fue aprista, este señor fue de izquierda, este señor fue de Acción Popular, Salas Arenas, ¿no? Para evitar casos como el de Salas Arenas, ¿no? Bueno, tenemos la relación de postulantes que han quedado aptos en el concurso de la OMPE para elegir al nuevo jefe de la OMPE. Están Aranda Vergara Ernesto Antonio, Bernuy Alba Augusto Ernesto, Caro Tumba Raúl Edmundo, Loyola Escajadillo Carlos Martín Eulalio, Ordinola Calle Gialmer Saturnino, Ortega Campana Amparo y Pérez Duarte José Alfredo. Este último, Pérez Duarte José Alfredo, entiendo que era como que quedó segundo en el concurso que se eligió a Piero Corbeto, y este señor Pérez Duarte José Alfredo quedó segundo. Ahora vuelve a postular, pero el único nombre, disculpen a los demás concursantes, el único nombre que me suena es el señor Pérez Duarte, ¿no? José Alfredo, ¿lo conoces? No, lamentablemente no, pero te reitero, mira, yo no me atrevería a priori a descalificar absolutamente a nadie, pero no conozco sus hojas de vida. Entiendo que para haber calificado, para aspirar a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene que tener alguna experiencia dentro del manejo electoral.
Yo creo que los prioritarios han trabajado en un jurado electoral especial, en una oficina departamental de la OMPE, o han hecho carrera misma dentro del local central. No lo sé, no lo conozco. Me encantaría saber en todo caso algo más de las hojas de vida de estos personajes que han sido calificados por la Junta Nacional de Seguro que Justicia. la JNJ va a publicar los currículos para que los ciudadanos podamos ver. De hecho, deben estar. Pero currículums, no, a lo que me refiero, y creo que esto va a correr a cuenta más bien de las unidades de investigación de distintos medios de comunicación. ¿A qué te refieres? Porque a veces los currículums no echan tampoco todas las luces del caso, ¿no? O sea, se omiten, como por ejemplo en el caso de Salas Arenas, ¿no? No decía que había defendido a Por amor de sindicados Dios, por terrorismo, ¿no? y no, a sindicados de terrorismo, eso no lo van a poner pues en el CV porque inmediatamente ni siquiera hubiera calificado como vocal supremo, que fue la condición por la cual llegó a presidir la Junta Nacional de Elecciones, la Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, César, habíamos empezado hablando de que este 24 de mayo, domingo, se van a definir el debate en equipos técnicos, pero ese va a ser el calentamiento, ¿no? Ese va a ser el tema un poco más de razonamiento, de propuestas, pero el debate presidencial será el 31 de mayo, donde ahí sí va a ser el cruce de espadas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves el talante de ambos, no? Por cierto, Keiko ya ese sería su cuarto debate presidencial. Roberto Sánchez sería el primero. Entonces, así, de tú a tú, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, en el caso de los debates técnicos, el que hubo con ocasión de la elección del año 2021, para mí no me pareció nada técnico y todo eran las pullas también respectivas, ¿no? Yo que me acuerdo hiciste de Dina Boluarte cuando versus acusó de Patricia Juárez. Sí. Claro, y además dijo aunque me acuerdo que Dina Boluarte entró en este tema racista, que ha entrado también Roberto Sánchez y su candidata a la vicepresidencia, la señora Puneña, esta que no recuerdo su nombre. Brígida Kuro, que acusan de japonesa, que se vaya a su país, a Keiko Sofía Fujimori, que realmente es una forma tan despreciable de ejercer un racismo, ¿no? Porque aquí a la gente del Ande, a la gente nativa, creen que solamente ellos padecen. Son peruanos. ¿No? Hasta José María Arguedas padecía, y esto me lo contaba Paco Igartua, que era muy amigo de él, el director de Oiga, ¿no? El racismo al revés, y de ahí toda su visión que llevó a Mario Vargas Llosa a escribir la utopía arcaica que tanto ha sido criticada sobre la figura de Arguedas. Pero bueno, ese racismo al revés de que los que se creen que los dueños del Perú solamente son los originales y los nativos y nosotros no somos absolutamente nada, pese a descender también de gente del Ande, lo ejerció la señora Dina Boluarte en ese famoso debate técnico. Yo lo recuerdo, me pareció una cosa sorprendente, ridícula. No, cuando también habló de Alberto Fujimori y una preferencia que tenía en la zona de Apurímac, ¿no? Sí. Entonces yo no espero mucho de ello porque al final de cuentas va a ser otro ejercicio de pullas. Sin duda alguna, quizás el aspecto de la parte económica sea lo más interesante porque sí puede desnudar algunas falencias y sobre todo la verdadera cara, no la careta que están poniendo ahora a través de Pedro Franque de Juntos por el Perú, porque de dato mata relato. Y el dato económico es que las propuestas de estos señores son un disparate absoluto, que no se sostiene, que es demagógico, que no promueve ni las inversiones, ni atrae la confianza de la propia dinámica que ejercen aquí los pequeños y medianos empresarios en nuestro país. Yo creo que es el único aspecto que podrá más o menos resaltar. Y en el debate final, el del 31 de mayo, que además se conmemora 56 años el terremoto de Huaraz, ¿recuerdas? Sí. Ojalá que no haya terremotos políticos ese día, ¿no? Pero creo que también va a ser un ejercicio de imputaciones. Yo estaba mirando la agenda, van a hablar de seguridad ciudadana, por supuesto en el tema de fortalecimiento del Estado de Derecho y derechos humanos, entiendo que esto ha sido una imposición del propio partido de Juntos por el Perú, porque creen que es la debilidad de la señora Keiko Fujimori y sin duda aspectos que quieren recordar del gobierno de Alberto Fujimori, ahí podrían tener una ventaja. En cuanto a educación y salud, creo que ambos pueden escuchar o podremos escuchar de ambos algunas propuestas interesantes y finalmente la economía, el empleo y la reducción de la pobreza. Pero no está el tema minería, ¿no? Que se enmarcará en el tema económico. Y no están los dos temas que te he mencionado. A mí me gustaría, de verdad, porque yo creo que estamos perdiendo de vista hablando de lo idílico que puede ser las propuestas, las iniciativas de cada uno, pero lo que se nos viene, Diana, con esta crisis energética mundial que todavía no acaba,
más la crisis de Petroperú, que tampoco es un tema específico que debería tratarse. Pero de repente todo se enmarca en economía. En economía, ¿no? Y finalmente el impacto del niño global. Esto va a ser terrible. Y nosotros estamos diciendo que verano que tenemos en Lima y nuestros hermanos y compatriotas del norte lo van a padecer. Escuché a Keiko Fujimori en su recorrido por el norte del país hacer mención específica a ello, y creo que se necesita reforzar el mensaje. Se nos viene no una primavera económica porque gane uno o la desgracia completa que sería Roberto Sánchez porque gane el otro. Se nos vienen desafíos muy grandes como sociedad, como Estado peruano, para enfrentar estos impactos que son muy terribles. Muchísimas gracias, César Campos. Gracias, Diana. Por tu presencia en Mirada de Fondo. Así que así estamos en Mirada de Fondo, aquí en el YouTube del Diario El Comercio. No, déjanos tu comentario, me gusta, porque nosotros los leemos a nuestros invitados, les trasladamos sus inquietudes, porque aquí de lo que se trata es de analizar, de comentar y de ver las dos visiones que nos traen, y por supuesto también alguito de coyuntura, las visiones que nos traen las propuestas de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú. Y ahora ya está con nosotros, ya está aquí en El Comercio, el señor Ronald Atencio de la Alianza Venceremos. Ronald Atencio ha sido candidato presidencial de esta alianza Venceremos, y hace 2 días públicamente hicieron un anuncio de que, como era de esperarse porque es una alianza de izquierda, se alían o le dan su apoyo a el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Yo le doy la bienvenida a Ronald Atencio. Señor Atencio, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Diana, y a todas las personas que nos están viendo. Qué gusto saludarlos. Quiero empezar con lo primero, que es el aporte de Pedro Franque, porque entendemos, y sáqueme del error si estoy equivocada, que Pedro Franque era cuadro de la alianza, de que usted fue candidato presidencial, ¿no? ¿Es así? Bueno, lo primero es decir que nosotros desde el primer momento respaldamos la decisión soberana del pueblo peruano de expresarse en las urnas y manifestar que sean los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta, la señora Keiko y el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Y en un segundo momento nosotros nos hemos puesto siempre a disposición del campo popular, nos hemos puesto a disposición de la decisión soberana del pueblo peruano y en lucha contra el fujimorismo. No podíamos permitir que el fujimorismo avance, y menos aún en esta coyuntura, que ahora intente llegar a la presidencia de la señora Keiko después de todo lo nefasto que sabemos que representa ella. Y en esa medida nosotros colaboramos en lo que sea posible con lo que está haciendo Juntos por el Perú. Ahora, en el caso específico de Pedro Franque, la pregunta es, ¿él era parte del equipo de la Alianza Venceremos? Sí, claro, él era parte del equipo técnico de la Alianza Electoral Venceremos, como tantos otros cuadros técnicos que tenemos, y en esta oportunidad se ha visto a conveniente y solicitaron y requirieron que Pedro Franque participe dentro del plan económico que tiene JP, que va a presentar en los próximos días para todos los peruanos, y nosotros todo lo que sea contribuir para el país sin ningún problema. Señor Atencio, usted ha escuchado ayer las declaraciones de Pedro Franque, porque lo que él ha dicho primero es que sí cree que debe haber una continuidad en Julio Velarde del BCR, a contrapelo de lo que dijo en su momento el candidato Roberto Sánchez. Eso es por un lado, uno. Y el propio Franque había dicho en el 2016 que era nefasto Julio Velarde. Bueno, ese es un punto. Y el segundo punto es el tema de los contratos ley, que en el plan de gobierno de Juntos por el Perú está clarísimo la revisión, está clarísimo el cambio del capítulo económico y además la Asamblea Constituyente. Y por el contrario, Pedro Franque ayer en radioprogramas ha dicho que no se van a revisar los contratos, que no va a haber ningún tipo de nacionalizaciones, cuando habíamos escuchado lo contrario del candidato presidencial. ¿Usted percibe alguna contradicción entre el plan de gobierno que se ha escrito en Juntos por el Perú y lo que propuso ayer Pedro Franque? No, lo que yo creo es que se tiene que más bien hacer las aclaraciones respectivas. Por ejemplo, con el tema del BCR, se ha dicho claramente que nosotros vamos a respetar la autonomía del BCR. Tiene que seguir siendo una institución estatal. Bueno, es una institución autónoma constitucionalmente establecida, ¿no? No, pero me refiero que el respeto existe. Es lo primero que debe entender, porque a veces se quiere entender que se quiere intervenir el BCR. Segundo,
que el presidente, el director del BCR, no solamente es propuesto por el presidente de la República, sino que es ratificado por el Congreso, en este caso por la Cámara de Senadores. Entonces vamos a tener un doble filtro. Y tercero, debemos entender que no se puede confundir la persona, el ser humano, con la institución. El señor Julio Velarde en varias oportunidades ha manifestado que no desea o ya no quiere seguir al frente del BCR. Entonces, si es que esa es la decisión unilateral del señor Velarde, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Aferrarnos cuando una persona está manifestando una vocación diferente. Pero ese es un cambio en el discurso, ¿no? Porque el señor Roberto Sánchez dijo claramente que nadie es imprescindible. Es decir, a eso voy. Ninguna persona es imprescindible. En cualquier momento le puede pasar algo al señor Velarde. ¿Y qué va a pasar? Nuestra estabilidad monetaria se va al tacho, al agua. No. Hay grandes profesionales, grandes hombres en el mismo BCR que pueden enfrentar los nuevos retos. Entonces, en el caso de que el señor Julio Velarde decida por decisión personal, no porque un ejecutivo supuestamente liderado por el señor Roberto Sánchez se lo pida, no se lo va a pedir. Nos ha quedado claro ayer Pedro Franque, ¿no? No le van a decir, ¿sabes qué, Julio? Muchas gracias por 20 años, ya te puedes ir a tu casa. Eso no va a pasar. Bueno, no solamente no va a pasar eso, también debemos entender que no estaría mal también que se analicen otras opciones. Yo estoy seguro que el mismo Julio Velarde, ojo, hasta propondría algunas personalidades o cartas. A eso quería ir. Efectivamente el Senado es quien va a ratificar. Así es. El presidente del directorio del BCR, pero a propuesta del Ejecutivo. No es que el Senado se reúne en un pleno y dicen, vamos a proponer a fulano de tal. No, el Ejecutivo es el que propone. Si el Ejecutivo propone, usted ya forma parte de esta alianza de Juntos por el Perú, ¿estarían en la capacidad y en el convencimiento de decirle a Julio Velarde, propónnos una persona porque queremos que sea como un delfín de Julio Velarde para que continúe? ¿Eso haría Roberto Sánchez, cree usted? Bueno, lo que yo creo es que no solamente a Julio Velarde, sino también a la comunidad económica de nuestro país. Yo estoy seguro de que hay grandes profesionales, grandes personas que están dispuestos no solamente a asumir el reto, sino que tienen toda la capacidad necesaria. ¿Quiénes? Lo que pasa es que no vamos a entrar nosotros a señalar nombres, porque cuando los políticos señalan nombres creen que uno ya está ofreciendo el cargo. Entonces, que Julio Velarde, dentro del mismo BCR también tenemos profesionales de carrera que también pueden asumir sin ningún problema el rol del señor Julio Velarde. Entonces, por eso se dice que ninguna persona es indispensable, porque lamentablemente se está queriendo hacer acá una identidad entre Julio Velarde igual BCR, cuando son supuestos totalmente diferentes. El BCR tiene que seguir siendo autónomo, tiene que seguir preservando la estabilidad monetaria, tiene que seguir manteniendo a todos los peruanos en tranquilidad, a los inversionistas también, y eso tiene que estar con o sin Julio Velarde, porque el país va a seguir avanzando con y sin Julio Velarde. Entonces, porque si no, nos atamos a una persona. Pero claro, el país va a seguir avanzando, pero de acuerdo a las políticas responsables que se planteen. Por eso es la autonomía del BCR. Pero políticas económicas en general también. Sí, claro, pero la autonomía del BCR es única. Y es más, este doble filtro que existe entre la propuesta del Ejecutivo y la aceptación del Senado, simplemente lo que hace es que también se proponga una figura, porque si no, no va a ser aceptada por el Senado. De consenso. Claro, tiene que ser una figura de consenso. ¿Qué más queremos nosotros, los peruanos, los hombres de la izquierda peruana, que estamos siempre velando por los intereses de los menos favorecidos? Que el dólar no suba mucho o que no baje mucho, porque muchos peruanos tienen sus créditos en dólar. Cuando salió elegido Pedro Castillo, ¿no? Sí, cuando malévolamente López Aliaga dijo que quería que suba el dólar a 6 soles para que sufran los peruanos. Pero también es una cuestión de mercado, ¿no? Una persona no va a decir, quiero que suba el dólar sube. No, Hubo capitales que se fueron del país cuando salió elegido Pedro Castillo. Lo que pasa es que ese es el tema siempre en todos los procesos electorales. Pero ese es su objetivo. Y los peruanos ya estamos curtidos de eso y sabemos que siempre existe, ponen ahí el miedito, el bicho, el temor, pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que darle tranquilidad y le estamos dando tranquilidad a todo el país. Por ejemplo, teniéndolo a Pedro Franque, que nadie puede discutir, podremos tener algunas divergencias, pero que es un profesional capacitado. ¿Qué divergencias tiene usted con Pedro Franque? Yo ninguna en lo personal, okay, al contrario. No, me refiero que hay algunos sectores que de repente podrían tener alguna divergencia, pero más allá de eso nadie puede dudar de la capacidad, del profesionalismo, usted dice que, y la responsabilidad de Pedro Franque. Que hay miedo, pero pareciera que una cosa es el plan de gobierno del señor
Roberto Sánchez de Juntos para el Perú, donde plantea un cooperativismo minero que para la minería artesanal, que ya se ha tratado, pero más allá de eso plantea, por ejemplo, reducir las importaciones, y si uno reduce las importaciones, por ejemplo, de trigo, ¿qué va a pasar? Que el trigo, no hay acá suficiente trigo para alimentar a todo el Perú, y lo que pasa es que suben los precios, sube el pan, sube el fideo, y además empieza el mercado negro. Ya hemos vivido esa situación en los años 70 y a inicios de los 80. Entonces, ¿queremos volver a esa situación? Y nosotros somos muy conscientes. ¿Queremos volver a esa situación? Nosotros somos muy conscientes de nuestra historia. ¿Eso es responsable? Y nosotros no vamos a repetir en ningún momento nefasto de lo que el Perú vivió hacia atrás. Tenemos que ver el Perú hacia adelante. Pero usted ha leído el plan de gobierno Juntos por el Perú, dice claramente otra cosa de lo que usted está diciendo. Pero lo que pasa es de que no debe entenderse simplemente como que mañana más tarde no hay importaciones. No funciona así. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro mercado interno, fortalecer nuestro mercado interno. Pero el mercado interno no es suficiente. Pero ahí viene el tema, ¿no? De que tenemos que enfrentar la segunda reforma agraria, que es apoyo al agricultor, apoyo al campesino, darle tecnificación, crédito barato, que el Banco Agrario también entre a intervenir, darle seguros contra algunos problemas climáticos que puede existir. Estando nuestro mercado interno un poco sólido, que es lo que va a hacer que la producción nacional pueda abastecer al menos a mayores personas en el país. Y sobre esa lógica, la lógica es sencilla. Entonces, en ese escenario, recién algunas importaciones ya no podrán venir por un tema hasta inclusive del mercado natural. No, pues, pero es que ¿dónde se va a plantar todo el trigo? Yo he hablado con gente experta y decía, no es solamente que no va a haber importaciones, es que ya vamos a ampliar el mercado interno de producción. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde se va a sembrar trigo? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, no solamente trigo, tenemos Majes Iguas, no seguro, entonces donde se pueda, tenemos Majes Iguas 2, que es un proyecto que ya tiene que salir, que tiene que servir para la el plan de gobierno de Fuerza Popular, bueno, plantearlo. Acá nosotros estamos hablando de aquello que va a fortalecer, pero la diferencia nuestra es que queremos que ahí participen los pequeños agricultores, los pequeños campesinos, que se puedan asociar, ser asociaciones colectivas, el comunitarismo, donde ellos también tengan la oportunidad, porque si no lo que seguimos haciendo es agrietando las brechas. Y nosotros debemos entender en nuestro país que todos los peruanos tenemos la oportunidad de crecer, todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Y tenemos que darle esa facilidad al pequeño agricultor, al pequeño campesino. Usted sabe que a mayor inversión es mayor empleo. Nadie está discutiendo el tema de la inversión. Nosotros privada. Siempre, pero no solamente privada, también pública. Por ejemplo, el Banco de la Nación. Tenemos hoy 4 bancos que tienen el oligopolio. ¿Por qué no permitimos que el Banco de la Nación también entre a competir en el sistema de créditos que dan los otros bancos? O sea, ¿usted quiere que el Banco de la Nación compita con todos los demás bancos grandes y va a tener todos los fondos? O sea, el Banco de la Nación, usted sabe que viene de los fondos de lo que los peruanos aportamos con nuestros impuestos. Entonces, usted va a dar crédito. Si el Banco de la Nación va a jugar como un actor más, como el Banco de Crédito, el Banco Continental, Banco de Comercio y todo, la cantidad de bancos que hay en el Perú, o sea, usted va a jugar la plata de todos los peruanos, suya y mía, con nuestros impuestos para darle crédito a las personas como un banco comercial y no sabemos si las personas van a pagarlo. No, porque serán créditos baratos y es nuestro dinero y el suyo también. Claro, y le explico que no es así. Es el suyo y el mío. Le explico que no es así. ¿Por qué? El Banco de la Nación tiene utilidades al año en promedio entre 1.000 y 1.500 millones de utilidades. Segundo, el Banco de la Nación, como cualquier entidad financiera en el país, está supervisado por la SBS. Ningún crédito que se ponga en el mercado deja de tener respaldo financiero y supervisión por la SBS. Entonces, cuando entra un banco a competir, entra a competir con las mismas reglas de todos los bancos. Y el Banco de la Nación va a entrar a competir con las mismas reglas del Banco de Crédito, del Banco Interbank, del Banco Continental, pero también tiene que fomentar en algunos sectores pequeños empresarios, microempresarios, que no les presten en algunos lugares, que las cajas municipales también de repente no tengan la capacidad de colocar sus fondos. ¿Por qué no permitir que el Banco de la Nación, con un sistema de supervisión de la SBS, con créditos asegurados y con seguros, como cualquier entidad financiera,
entre a prestar a todos los peruanos, a nuestros amigos de los mercados, para que puedan Pero construir los sus amigos mercados. de los mercados manejan bastante cash y usted no ha escuchado hablar del rey de la papa, el rey de la cebolla. Yo le apuesto que tienen más ingresos que cualquiera de las personas y yo le apuesto que ellos, podríamos y claro, conocer. y yo le apuesto que ellos, como estos ingresos los tienen, a veces recurren al gota a gota o a los prestamistas Pero si donde tienen ingresos, donde pagan demasiados intereses, y lo que necesitan ellos es un Estado que también se preocupe por ellos, construcción o sea, de el mercados. Estado prestamista. No, El Estado prestamista es lo que podemos concluir. El Estado competidor, El Estado que prestamista. entra a competir, el Bien. Estado que entra con todos los bancos, con Ahora, todas las entidades financieras. Ya, usted está planteando esto y la verdad que suena bonito en las palabras. ¿Quién no va a querer un crédito que no sea caro? Pero vamos a hablar también de la hoja de ruta. El señor Roberto Sánchez dice que él se niega a firmar una hoja de ruta, que él no va a ser un Ollanta Humala, que porque lo quieren, entre comillas, ollantizar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que pasa es que se quiere tergiversar, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de que no se va a firmar ninguna hoja de ruta. Lo que se tiene que hacer es explicarle al pueblo peruano lo que se plantea. Por ejemplo, se decía maliciosamente que se querían expropiar las casas, que se querían expropiar las bodegas. Yo no he escuchado que en se ningún querían diario expropiar- o medio de que se comunicación querían eso. expropiar de- ¿Quién lo ha dicho maliciosamente? Dígame. No, con no lo nombre y digo por apellido. usted, no lo digo por pero usted. dígame quién lo ha dicho ¿No? y en Entonces, qué medio para buscar. Sí, claro, ahora yo le muestro, ahora le dejo las ¿Quién capturas ha de dicho? pantalla. Entonces, porque no se quiere hacer eso. Porque Lo es que bien fácil queremos- decir dicen. Lo que queremos pero es, yo no he visto. Lo que queremos es hacer fomentar la economía peruana. Lo que queremos es hacer es industrializar el país. Lo que queremos es más desarrollo, que no existe el 80% de Ahora, informalidad. pero no me dice usted que, o sea, Roberto Sánchez no va a firmar una hoja de ruta, nunca. Es que lo que pasa es que no habría por qué firmar No habría ninguna por hoja de qué. ruta. Lo que se necesita es explicarle al pueblo peruano lo que se quiere, cuáles son las políticas públicas, qué se va a hacer en la minería, qué se va a hacer en el sector de la agricultura, qué se va a hacer para el tema del empleo. Ya anunció, por ejemplo, el aumento de la remuneración mínima vital Sí, que hasta también- 1.500. Sí, pues, pero eso es realista. Bueno, ¿Hay es- fondos para hacer eso? Bueno, definitivamente es ¿Sí hay? realista, definitivamente es realista. Pero usted ¿Por sabe qué? que el Ejecutivo no decide el aumento del sueldo mínimo, hay todo un consejo Sí, donde sí, se reúnen sí, empleados, claro. empleadores, Y- ejecutivos. No es que mañana por decreto el presidente de la República dice y- todos deben y ganar. estamos- Pero tienen que aclarar eso. ¿Sabe por qué, señora Atencio? Porque se crean expectativas en la gente. Es Porque que- si usted dice yo aumento el sueldo mínimo a 1.500 soles, la gente cree que si el señor Sánchez gana, mañana aumenta el sueldo mínimo Bueno, de es 1.500 soles. prácticamente así. ¿Por qué? Así es, así porque va a pasar. en este consejo que existe, que pertenece al Ministerio de Trabajo, están ahí los trabajadores, está también ahí la representación estatal, también está seguro otro tipo de representaciones. Y ahí lo que Empresariales, empleadores. existe una opinión, y luego quien toma la decisión política vía decreto es el presidente de la República. Y Roberto Sánchez Y ya ha es anunciado responsable, hay To- fondos. totalmente Muy bien. responsable. Muy bien. Bueno, si usted lo dice, háganse cargo de cuando se vea, porque una cosa es con guitarra y otra con cajón. Pero bueno, está bien. Tenemos un comentario. Pepe Grillo nos dice, un usuario, gracias por comentar Pepe siempre, Grillo. porque es la conciencia, la conciencia. ¿Quién será Pepe? La conciencia, a ver, estoy aquí, yo no lo estoy inventando, está en No, el no, YouTube, está bien, usted puede está bien, abrir, no. usted, ahí está en pantalla, Sí, sí. mire, ahí está. Está bien, Usted está puede bien. abrir también su YouTube. Ahí está. Ya sabemos, a ver, ¿qué dice? Ya sabemos que esto no existe y no funcionó. Banco Industrial, Banco Agrario, etcétera, no funcionaron, quebraron, así como Petroperú está quebrada. Es lo que la gente lo está escuchando su Claro. propuesta del Banco de la Nación, préstamos para todo el mundo, y eso es lo que le está Lo- respondiendo la claro, gente. lo que pasa es que ahí existe la concepción de los 70, ¿no es así? Una concepción, por eso digo, antigua, vetusta, pasada. ¿Y eso no es lo que plantea? Bueno, a nivel de Sudamérica existen bancas de fomentos que tienen los estados, eso se puede ver en Chile, se puede ver en Colombia. Por eso es lo que nosotros decimos, que no va a ser una banca de fomento que funcione a libre albedrío, va a ser una banca que funcione bajo la supervisión de la SBS, que es la que garantiza que cualquier entidad financiera hoy en el país esté funcionando sin Bueno. ningún problema. Nadie se puede negar a que el Banco de la Nación entre, como lo voy a repetir, a competir. Con 1.000 o 1.500 millones de ingresos al año, esos 1.500 pero millones al eso año se pero puede son- poner, a ver, señor, se pero puede poner a disposición de todos los peruanos. No hay que confundir, son ingresos porque ahí son las cuentas
públicas, donde va el ingreso de los impuestos que luego a través del Banco de la Nación se tiene que distribuir a diferentes instituciones del Estado? ¿O cómo cree usted que se hacen las transferencias? No, O sea, está esos bien, 1.500 millones son no es utilidades, para pero darlo, son para utilidades regalarlo y para dar en préstamo. No, son utilidades que se pueden, utilidades, son dice usted. utilidades, así es, entre 1.000 y 1.500 millones al año que se pueden reinvertir, Como empresa privada. que se pueden reinvertir. ¿En qué? En darle crédito a todos los peruanos, un crédito accesible, un crédito de fácil el Banco pago. de la Nación es la caja por donde la SUNAT recauda. ¿Y a dónde cree usted que va ese dinero? Al Banco de la Nación. Su dinero y el mío. Y del Banco de la Nación se hacen las transferencias a los gobiernos regionales, a los gobiernos Pero locales, no estamos a hablando, los gobiernos distritales. estamos- no hay que confundir. no estamos hablando del dinero que el Banco de Es la que- Nación tiene para luego transferir no hay a que un gobierno confundir, regional. porque usted es Lo como que estamos que- hablando es de las utilidades que produce el Banco de la Utilidades. Nación. Voy a buscar las Sí, utilidades por del favor, Banco de la Nación. busque utilidades Sí. que produce anualmente Pero- el Banco de la Nación, más o menos entre 1.000 y 1.500 millones, dependiendo también, obviamente, del tipo de año, del tipo de actividad que se haga. Porque el Banco de la Nación sí realiza algunos tipos de préstamos a los Claro. maestros, realiza préstamos a los profesores, pero lo que necesitamos es que entre a competir en otro tipo de créditos en el país, como lo hacen las otras entidades financieras, como por ejemplo créditos hipotecarios, no es así, como créditos A a las ver. pequeñas empresas, a las Mire, MIPES, a las le voy a pymes. leer qué se hace con las utilidades del Banco de la Nación. Los excedentes y utilidades netas del banco se transfieren al Tesoro Público y Claro. son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. ¿Y para qué? Para el financiamiento de obras públicas y programas sociales. El Estado utiliza estos recursos transferidos para financiar infraestructura, servicios básicos, programas de ayuda social y el presupuesto general de la República. Reinversión en modernización. Parte de las ganancias se reinvierten en el propio banco para mejorar la inclusión Así financiera, es. su Ahí sistema está. tecnológico y expandir su red de cajeros y agentes a nivel nacional. Ahí están pues ahí está todo. Pero Entonces, se da cuenta que hay utilidades y lo que necesitamos... pero se usan pero por eso, pues, para necesitamos la esas- infraestructura, pero para la esas- modernización. Ya, pero ¿qué vamos Usted a va hacer dejar ahora? sin Vamos esa vamos a plata. prestar y esa plata va a generar, ¿qué? Intereses. Entonces ya no se la van a llevar solamente estos 4 bancos. Solamente el Estado. No, pero el Estado también está en la capacidad de poder entrar a competir. Ya, señor. Entonces, Bueno, eso es lo que necesitamos. tenemos- Que se entienda un poco más abierta las cosas, porque sí funciona. Claro, sí pero usted está acreditado. queriendo usar el dinero que se tiene que invertir en modernización, en infraestructura, en transferencias y en préstamos. Pero nos podríamos quedar hablando todo el día del Banco de la Nación, pero hay otros temas que tratar. A ver. Pero no hay que confundir, señora No, Tello. está No hay que clarísimo. generar No, falsas está clarísimo. expectativas. No que es en falsa que se expectativa. reutiliza en la modernización y financiamiento de obras públicas. Eso se hace con lo que usted llama también. No, una parte, el- no se utiliza todo, pero Ya, nosotros señor, lo que pero planteamos... no hay que, lo no hay que planteamos engañar a la es- gente, No, pues, no, no, porque no, mañana no utilice dicen, ese tipo de palabras porque mayores, mañana dice, porque no, luego en se todo confunde- caso no hay que se confunden confundir, a todas las personas. porque mañana Nosotros la gente estamos se va a ir al Banco de proponiendo- la Nación a pedir un crédito, pero no, en fin. no mañana, cuando entre Roberto Sánchez JP, el Banco de la Nación tiene que poner Muy por bien. delante los intereses del país. Ahora, ese es en el tema económico. En el tema político, usted ha sido abogado de Pedro Castillo cuando recién se dio el golpe, y usted ha sido abogado o es, me dirá, de Guillermo Bermejo, Así es. que está ahorita en prisión porque se le acusó y se le condenó por pertenecer a la banda criminal Sendero Luminoso. Hay un pedido, hay un reclamo de indulto para Pedro Castillo. ¿Está en la misma línea este reclamo y pedido para Guillermo Bermejo? ¿Una condonación, un perdón para Guillermo Bermejo A ver. en el caso de que Roberto Sánchez llegara al poder? Si usted me permite, y lo que nosotros proponemos y buscamos es que se cree una comisión de indultos, así como Ya existió existe. una comisión, permite explicar, una comisión de indultos específica ad hoc para analizar la condición de los presos políticos, de los luchadores sociales y de los hermanos En el ronderos. Perú, yo tengo Dentro- entendido que no hay presos políticos. Eso hay en Cuba, eso hay en China, eso hay en Venezuela. Para que se analice la condición de los presos políticos. Nosotros creemos Pero que en el pero Perú... por eso no le explico, partamos pues. por la premisa de que en el Perú hay presos políticos. Por eso le pues. explico, por eso, si usted me permite. Entonces, Sí, pero ¿quiénes son presos bueno, por políticos eso en le el voy, Perú? le A voy ver, a decir. cuénteme. Entonces, nosotros creemos que los presos políticos en el Perú, por ejemplo, venimos desde
Yaduviri, Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y los luchadores sociales que participaron. Ese es el concepto que usted cree de presos políticos. En el ¿Cuándo- Perú no hay presos cuándo políticos. una persona- Eso hay en Cuba, en Venezuela y en China. ¿Cuándo una persona es preso político? Primero, cuando se ha violado sus derechos fundamentales. Segundo, cuando ha recibido persecución judicial por años y años hasta Hay buscar otras una que han condena. recibido persecución Por ejemplo, judicial. Guillermo Bermejo, por poner el caso específico, él fue absuelto 2 veces. Él viene siendo perseguido judicialmente más o menos desde el año 2012. Y nunca han podido acreditar ningún tipo de responsabilidad penal ¿Y en los él. testigos que lo han visto en el campamento? Ya, qué interesante su pregunta. No En existe... el campamento de los Sánchez Palomino en el Brain. Le explico. No existe ningún testigo que haya corroborado su versión. Lo único que existen son colaboradores sin rostro. No se sabe quiénes son, que simplemente levantan el dedo Pero acusador y usted no señalan. me responde la Y pregunta. no se puede condenar a ninguna persona en ningún país civilizado del mundo con la sola versión de colaboradores. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que Guillermo Bermejo ya fue absuelto 2 veces. Lamentablemente, en este tercer juicio, fue condenado, y que toda la comunidad jurídica, hasta abogados de otros sectores que no representan al campo popular, han dicho que es una sentencia injusta, como el señor Nakazaki. Y esta sentencia está en impugnación. Y esperamos que la Corte Suprema la revierta, absuelva o declare nula esa sentencia, porque definitivamente es ilegal. A ver, pero también está en impugnación la sentencia de Pedro Castillo, y aún así, estando en impugnación la sentencia, han pedido un indulto. Ahora, y no me contesta la pregunta sobre Guillermo Bermejo. ¿Va a haber ese pedido? No, al bueno, igual que el de Pedro definitivamente Castillo. nosotros consideramos que Guillermo Bermejo es un preso político. Ya, pero sin duda. ahí estamos en nosotros, desacuerdo, porque no, en el Perú no hay presos políticos. Pero más allá Bueno, de Guillermo Bermejo, ¿van a pedir un indulto a Roberto Sánchez? le vuelvo a repetir claramente, nosotros Aunque no aplique tenemos, porque no tiene sentencia firme. nosotros tenemos la firme convicción de que Guillermo Bermejo es un preso político, y definitivamente, llegado el momento, vamos a pedir el indulto, vamos a pedir la gracia ¿De presidencial. eso se trata el apoyo a Roberto Sánchez? No, Decirle, no. tú llega al poder, pero me sacas de la cárcel a Pedro Castillo y a Guillermo Bermejo. ¿De eso se trata el apoyo? No, el apoyo se trata por poner por delante los intereses del país y de la patria. Y ya será la Comisión de Indultos Presidenciales o la propia prerrogativa presidencial la que decida por el otro tema judicial. Nosotros estamos poniendo por delante, tanto es así que yo ni siquiera he hablado de esa premisa de los indultos, sino cuando usted pone sobre la mesa, yo estoy hablando de la industrialización, Es que del ya trabajo, lo dijo del Roberto empleo. Sánchez, el indulto a Pedro Castillo, ¿no? Definitivamente, y es una propuesta de campaña que ha tenido Roberto Sánchez, y también ha hablado del indulto a los presos políticos, a los perseguidos judiciales, como ha existido en nuestro país. El padre Lancier tuvo una comisión también. ¿En el su gobierno momento. de Alberto Fujimori? Así es. ¿Por qué? Porque había presos políticos, y hoy también consideramos que bajo la misma premisa existe presos políticos. Señor Atencio, un gabinete de ancha base, ustedes también están, digamos, a la espera de que en el caso de que gane Roberto Sánchez, tener un puesto en el gabinete como lo tuvo Pedro Franque en el de Pedro Castillo. Nosotros no estamos en la búsqueda de ningún ministerio, ni ser o no ser parte del gabinete. Simplemente lo primero que estamos es enfrentando en este momento al fujimorismo. No podemos permitir que el fujimorismo gane. Nuestra campaña es clara y directa en contra de lo que representa la señora Keiko Fujimori, violación de derechos humanos. ¿Van a poner personeros de Venceremos? Copamiento de poder, quebrantamiento del Estado de Derecho, acaparamiento de las entidades estatales. Eso representa el fujimorismo, lo más nefasto. Y nosotros, no solamente personeros, también vamos a hacer activismo político a favor de JP. Bueno, muchísimas gracias, señor Ronald Atencio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy enriquecedor conversar. Sin Muchísimas duda, gracias. Bueno, y vamos a abordar ahora, porque ya sabemos pues que el debate técnico es este 24 de mayo, este domingo, y vamos a conversar con el economista, con el señor Elmer Cubas, que ya está aquí con nosotros, ya llegó. Aquí está en Mirada de Fondo. En Mirada de Fondo, ya saben, Mirada de Fondo, nos encontramos diariamente a las 9:30 de la mañana hasta las 11. Vamos inmediatamente después, de siempre a las 8. Suscríbanse al canal de YouTube del Diario del Comercio. Déjennos sus comentarios, dennos like, compartan, porque es el momento de la reflexión. Es el momento de la decisión. Hoy día el Diario del Comercio, en su editorial, invoca a que la opción no es votar blanco y viciado, que es un derecho, pero no es la opción.
preferente, como se diría. Ya estoy aquí con Elmer Cubos. Buenos días, Elmer, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto estar acá contigo. He conversado, no sé si has visto la parte de entrevista con Ronald Atencio, y te quiero hacer la primera pregunta. Yo le he leído al señor Ronald Atencio el tema del Banco de la Nación, y él dice que las utilidades del Banco de la Nación, los 1.300 millones del Banco de la Nación, deberían ir a préstamos, que el Banco de la Nación debería ir de igual a igual con los bancos comerciales. Y yo le leí al señor Ronald Atencio lo que hace el Banco de la Nación con los ingresos, que son nuestros, o sea que son tuyos y míos, le decía, y son los impuestos, porque el Banco de la Nación, la plata que tiene en sus arcas es porque hemos pagado los impuestos los peruanos. Es posible, quiero empezar con eso porque está caliente aquí sobre la mesa, ¿es posible este planteamiento que nos ha hecho el señor Ronald Atencio? No, primero, la Constitución prohíbe la actividad empresarial del Estado en sectores que no son subsidiarios, ¿no? Entonces, tenemos un importante sector bancario peruano moderno, que además ya presta las MIPES, ¿no es cierto? Y a tasas razonables, y es un ejemplo mundial además de buen servicio. Entonces, estamos avanzando en eso y no puedes poner al Estado a competir en ese sector. No es como ponerlo a competir pues, también en cevicherías. Pero ahí ¿no? Están liberales, ¿no? Que quieren que compita el Banco de la Nación con bancos. Pero no es la función del Estado peruano. Por supuesto, ¿no? Que no. Claro. Entonces, esto queda descartado constitucionalmente. O sea, no es posible esto por la vía constitucional. Lo que cita constitucional. solamente es COFIDE, que hace préstamos de segundo, es un banco de segundo piso, es decir, COFIDE capta fondos baratos de largo plazo y los presta a los bancos para que los bancos privados a su vez le presten a la MIPE. No, por eso es un banca estatal de segundo piso. No tenemos banca estatal de primer piso con ventanillas abiertas al público, ¿no? Como teníamos antes y ya sabemos lo que pasó, ¿no? No, y un usuario, un seguidor, nos mandó un comentario donde le decía al señor Ronald Atencio a través de su comentario que eso ya había fracasado. Pero bueno, también dicen del sueldo mínimo, y quiero empezar con eso, Elmer. El tema del sueldo mínimo planteado por Juntos por el Perú, 1.500 soles. Y aquí lo que no se está diciendo del todo es que lo que dice Juntos por el Perú, que si Roberto Sánchez sale presidente al día siguiente va a firmar un decreto diciendo que el sueldo mínimo, cuando aquí todavía tiene que haber un consenso, hay una comisión que evalúa. Entonces yo pedía que no se generen expectativas, que hay que ser realistas. ¿Es realista el sueldo mínimo de 1.500 soles? Hace muchos años subirlo de esa manera, porque Perú tiene una elevada informalidad laboral y además muchos trabajadores independientes. Suena muy bien sonar el mínimo, ¿no? al oído de la gente, el votante, el que lo recibe y el que no lo recibe también por solidaridad, ¿no es cierto? Dice, qué bueno que otra persona que gana menos que yo comience a subir. Pero ese es un sesgo cognitivo. En el mundo los salarios no se mueven por los mínimos. Un salario francés o español, o norteamericano, o japonés, no es alto porque en esos países los estados han subido los mínimos, ¿no? Si fuese tan sencillo, podríamos también subir el mínimo en Sri Lanka y entonces la mano de obra en Sri Lanka ganaría más dinero y no habría pobreza. Eso es desconocer la realidad, pero el público común y corriente piensa de manera, digamos, suena bien al oído subir el mínimo, ¿no? Pero claro, no tienen por qué saber economía. En los países del mundo, los salarios se mueven por productividad del trabajo, en todos, incluso en China, ¿no? Ahora, mover el tema del sueldo mínimo es mover una expectativa, pero ¿crees que más bien es una expectativa netamente electoral? Porque, claro, uno dice, voy a ganar más, qué bien, pero ¿a qué costo? Es pan de ahora, hambre mañana. Sí, es un tema recurrente. Del año 2000 en adelante, en las competencia electoral, muchos candidatos proponían subir el mínimo. También lo hizo Humala, y siempre ocurre. Y me acuerdo que Alan García también, cuando era presidente, lo subió antes, ¿no? Entonces, cuando se iba. Es un tema, digamos, bien politizado, no acá, sino en todo el planeta. Es un tema altamente debatible, pero los estudios que dicen que los mínimos no mueven la curva de salarios, ¿no? de la gente. Y más bien pueden hacer daño, como en el caso peruano, que es concreto, hace daño al empleo, al microempresario, ¿no? Que no tiene cómo pagar. Imagínate ahora decenas de miles de microempresarios fuera de Lima, formales, ¿no? Microempresarios formales, que están pagando el mínimo y están a las justas. Y viene una ley y sube el mínimo, ¿no? Y no pueden pagar porque ellos al día siguiente no van a vender más y paran de contratar y seguramente ponen en negro a esos trabajadores para no poder despedirlos, porque claro, no pueden pagar. Las MIPES se rigen por sueldos mínimos, ¿no?
es voluntario, ¿no? Es de ahí para arriba. Claro, es mínimo Claro, pero en general para están en el arriba. mínimo, sí. Y entonces, claro, más bien podrían haber despidos, podrían haber, y que eso es lo que en el fondo tampoco se dice. Ahora, en el plan económico, la incorporación de Pedro Franque, ¿no? ¿Qué significa? Porque ayer y se lo he dicho, se lo he preguntado a todos, porque sí, y hoy día el Comercio además lo pone en portada, ¿no? Las contradicciones entre lo que dice Pedro Franque y el plan de gobierno de Juntos por el Perú. El plan de gobierno Juntos por el Perú es claro en la revisión de los contratos, ley dice que se van a revisar no solo esos contratos, sino también los TLCs. Entonces viene Pedro Franque y en una entrevista, que es la única que ha dado ayer, dice, no se van a revisar los contratos, no se va a nacionalizar nada. Y la periodista Imaybel Huertas le dice, ya aparece el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿no? Cuando en blanco y negro, y lo ha dicho Sánchez, hay que nacionalizar Camisea, hay que revisar los contratos ley, hay que revisar los TLCs, y ahora pareciera que en la última semana quisieran guardar el documento y solamente presentar a Pedro Franque. ¿Podríamos entender eso de esta manera? A ver, un paso atrás, Sí. ¿no? El plan de gobierno de Sánchez es de extrema izquierda. Sánchez y su pensamiento y lo que está escrito ahí está a la izquierda de López Chao, a la izquierda del propio Atencio, ¿no? Y a la izquierda de Franque, ¿no? Entonces, van a hacer malabares para poder transformar ese plan de extrema izquierda a un plan de centro izquierda, ¿no? Y claramente hay una contradicción a nivel de plan de gobierno y también a nivel político, porque no solamente Pedro Franque ha dicho que lo que ha dicho, ¿no? Que es más de centro, parece del PPC, digamos, ¿no? Un plan, pero, en comparación con Juntos por el Perú, Sánchez es del PP, Franque es del PPC. Pero digamos, lo cual puede sonar razonable, pero no está escrito ahí. Sobre todo la discrepancia con Antauro Humala, ¿no? Que él ha sido muy radical con ese tema. Si entra él, me voy yo. Entonces, uno está viendo pero ahí ¿cómo costuras si entra peligrosas. él? Si está él. O sea, si entras en un gobierno hipotético, en el mismo equipo Sí. digamos, ejecutivo, sería el día siguiente. Con lo cual te muestra la fragilidad de esa alianza. Es una alianza, digamos, muy transitoria, muy frágil y que puede no durar al domingo, ¿no? Puede Porque no durar al imagínate domingo. que mañana Antauro Humala dice que no, que él sí está. O sea, a ver, ¿No? O sea, vamos a... me refiero a que es una alianza Vamos a poner en braille, ocasional como y que dicen. está en bastante fricción, ¿no? Claro, porque, a ver, no puede durarse el domingo. Lo que me está queriendo decir es que de repente usted conoce algo más que yo, Elmer, de que hay ahí pugnas internas en Juntos por el Perú, por lo dicho ayer por Pedro Franque, que si entra Antauro se va él y Antauro está adentro. Y esta reticencia de Franque de decir, yo no formo parte del plan económico, yo soy un asesor. ¿Crees que Franque no llega al debate técnico del domingo? No, yo creo que sí va a llegar. Porque sí va a pienso llegar. que van a guardar a Antauro, ¿no? Sí va a llegar al debate técnico. Claro. Ahora, Yo me refería coloquialmente a la fragilidad de una alianza, ¿no? Que es la izquierda que se está uniendo detrás de Sánchez, ¿no? La izquierda unida detrás de Sánchez, pero Sánchez se niega a la firma de la hoja de ruta. En el tema, vamos a ver el tema económico. Primero, Sánchez plantea la derogación del capítulo económico, pero plantea una asamblea constituyente. Y hay otro tema que es fundamental y creo que le afecta al peruano de a pie. Y lo hemos hablado acá y lo hemos tratado también con Ronald Atencio, es que según Juntos por el Perú hay que dar prioridad a la producción nacional. Y que una vez que la producción nacional está bien, se puede importar. Pero lo que no están diciendo es que si no hay importación, no hay trigo, y si no hay trigo, no hay pan, si no hay pan, tampoco hay fideos, y si hay escasez, ¿qué pasa? Los precios suben, y si hay escasez, hay un mercado negro. Entonces, pareciera que no nos están contando la historia completa. Ese pensamiento del señor Atencio es idéntico de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú es idéntico al planteamiento del presidente Trump, ¿no? Ambos están equivocados, ¿no? En ese extremo, porque el comercio internacional más bien enriquece a las naciones. Uno importa lo que no tiene, lo que no es capaz de producir más barato. Por ejemplo, Perú importa computadoras. ¿Vamos a hacer computadoras peruanas? Importa automóviles, bienes de capital, petróleos. Entonces, importa lo que no tiene y exporta en lo que uno es bueno, ¿no? Y todos ganamos en eso.
pasar a proteger solamente la industria nacional era el pensamiento en América Latina en los años 50, ¿no? Y hemos transitado por ese camino, con Belaúnde, con Alan García, con Velasco, ¿no? En los 80 también. O sea, hemos sufrido 30 años de esas malas políticas de poder sustituir importaciones y llevaron al fracaso terrible que hemos tenido. No solamente lo hemos visto en Perú, lo estamos viendo en Argentina, lo hemos visto en Chile con Allende, ¿no es cierto? Brasil también con... Y lo estamos viendo en las consecuencias en Bolivia. En Bolivia mismo, lo más cercano es lo que está pasando en Bolivia. Entonces, esos caminos ya los hemos recorrido, ya hemos fracasado, y no hay ningún país en el mundo que ha sido exitoso por ese camino, ¿no? Que hoy día esté desarrollado. Entonces, eso es una mala política. Ahora, lo más triste es que sectores populares votan por esa ideología que les hace daño a ellos mismos, ¿no? Claro, esa es la paradoja peruana. O sea, tienes, ¿no?, el país partido en dos, a menos ingresos, más votos por Sánchez, pero por un plan que te empobrece, ¿no? Es un poco la decepción que van a tener y han tenido siempre cuando ha ganado alguien de ese pensamiento. Pero es que la verdad es importante que las personas entiendan que suena muy bonito en el papel o en las palabras, pero que no es realista. Tenemos un comentario ahora mismo en pantalla, y ¿qué dice? A ver. El comentario de Beatriz Brenner dice, y los intereses van a ser pagados por el propio pueblo, o sea, si parte de tu pueblo empieza a ser moroso, todo el desarrollo del Perú se estanca. Eso es lo que yo le decía al señor Atencio. Usted va a prestar plata que es nuestra a través del Banco de la Nación y constitucionalmente no puede. La gente se está dando cuenta. Bueno, este comentario es bien importante porque la gente ha entendido que no se puede prestar, ya sea constitucionalmente o no, no se puede prestar la plata de todos los peruanos que va al Banco de la Nación, porque aquí lo dice claramente. Yo le decía aquí, si no paga el crédito, nosotros somos los más perjudicados a la larga, ¿no? Yo creo que hay que ir a explicar a la gente así, o sea, en cómo te va a afectar en tu día a día medidas de este calibre, ¿o no? A ver, hemos tenido en los 70 y 80 bancos de este corte, Banco Industrial, Banco Agrario, que al final eran transferencias de recursos de los que pagamos impuestos hacia los tomadores de crédito, el sector privado, ¿no? Y eso es lo más injusto del mundo, los que podían tener ese crédito subsidiado versus otros competidores que tenían crédito no subsidiado. Entonces hemos creado un mecanismo perverso de asignación de recursos, desde el pueblo peruano que paga impuestos hacia sectores que logran tener ese crédito barato, que no tiene por qué tener un beneficio versus otro competidor que tiene crédito más caro, ¿no? Yo creo que hay que explicarle a las personas que no solamente son los grandes empresarios los que pagan los impuestos, las grandes mineras, no. Elmer, el peruano de a pie, el que se levanta, prende la luz de su casa y ya está pagando un impuesto. Abre el caño de agua y ya está pagando un impuesto. Va a la bodega y se compra una botella de agua y ya está pagando IGB. Entonces todo ese dinero va al Estado y el Estado tiene que usarlo bien. Entonces yo creo que esto es importantísimo porque es bien fácil hablar en general de las grandes empresas y todo, pero la gente dice todos son iguales y al final a mí ¿en qué me favorece? Sí, lo que pasa es que parte de los errores del planteamiento de ese corte, de ese tipo de izquierda, porque no toda la izquierda latinoamericana es así, ese tipo de planteamiento de izquierda desconoce, es muy lejano al mundo privado y al mundo del mercado, ¿no? Piensan que el Estado debe hacer todo y más allá, y eso ha mostrado en la historia que estados pesados, sentados encima de economías frágiles, llevan al no desarrollo. En el caso concreto es Bolivia, ¿no? Mucho más cercano, para no hablar de Venezuela. Entonces, son casos extremos en lo que el Estado crece tanto y como no puede financiarse, termina financiándose con el Banco Central y que crea hiperinflación, ¿no? Y crea también recesión. Lo estamos viendo en Bolivia, ¿no? Entonces, lo mejor, el camino que sí se ha mostrado potente son sectores privados dinámicos, con inversión privada dinámica, que es el principal generador de empleo. En Perú hoy día tenemos 18 millones de trabajadores, el sector público 1.5, o sea, 16 millones y medio trabajan en el mundo privado y 1,5 millones en el sector público. O sea, no hay manera que el sector público pueda competir con el privado en empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que pedirle es que gaste bien los impuestos, ¿no? En oportunidades para el resto de personas. En general, claro. Porque se cuestiona mucho el modelo económico, lo cuestiona el modelo, el plan de gobierno
de Roberto Sánchez cuestiona el capitalismo. Dice que el capitalismo solo ha traído pobreza a esta economía neoliberal. ¿No? Lo he leído tantas veces que ya puedo, Pero, que ya puedo recitarlo. El capitalismo norteamericano ha traído pobreza a los norteamericanos, No, el capitalismo francés, el capitalismo coreano del sur. Voy a citar a un gran amigo con el que además hemos estudiado juntos, que es Juan Claudio Lechín, que es boliviano, que él decía: ¿conoce usted, amigo, amiga, algún otro sistema que no sea el capitalismo que sea capaz de sacar a la gente de la pobreza? ¿Existe? El conjunto vacío. Existe conjunto vacío, existe otro sistema. Otra cosa es que malos gobiernos, malos presidentes y malos funcionarios públicos no hayan sabido usar el recurso público. Y efectivamente, el modelo económico como un todo en verdad tiene dos pies, ¿no? El pie privado, que es estamos hablando que no tiene ese problema, pero la parte pública está haciendo agua, ¿no? Porque hemos tenido ya 8 presidentes en 2 periodos presidenciales, cambios mayúsculos en todos los ministerios, y entonces la burocracia se ha debilitado y los servicios públicos han comenzado a empeorar, ¿no? Invertimos mal, gastamos mal, entonces, y esa parte del modelo económico está funcionando mal, y esa hay que mejorarla. No puedes atacar la otra parte que funciona bien, ¿no? Ahí destruyes todo. Entonces, para que el modelo económico vaya más rápido y llegue el desarrollo más rápido a todos los peruanos, tienes que reformar el Estado peruano, ¿no? Que es parte del modelo que sí está fallando, no el modelo en el sentido más amplio, ¿no? Bueno, el día domingo se va a hablar de este tema, de la reforma del Estado. Entonces, Elmer, ¿qué esperas del debate del día domingo, el debate de equipos técnicos? Que todavía no sabemos quiénes van a estar en ese debate porque lo están guardando bajo 7 llaves. Lo que sí sabemos es quiénes están participando en la elaboración de los planes. Marco Vineri nos dijo que en el económico había participado Luis Carranza e Ismael Benavides, y ahora en la nueva incorporación de Pedro Franque se incorpora con el economista Oscar Dancourt y con Gustavo Guerra García. Eso es lo que se sabe. No se sabe quiénes van a estar el domingo. Claro, o sea, en otras palabras, estás viendo que el plan de gobierno de Atencio, o sea, se está sobreponiendo al plan de gobierno de Sánchez, ¿no? De Sánchez, o sea, de un Pedro. plan de centro-izquierda, se está imponiendo un plan de extrema izquierda, con lo cual hay que hacer figuritas porque hay tensión, ¿no? Hay tensión y eso se puede romper rápido. Y lo hemos visto, ¿no? No es que esté inventando algo. Cuando ganó el presidente Castillo, ¿no? Ese segundo gabinete con Mirta Vázquez duró muy poco y se fueron todos, incluido Pedro y Gustavo también. Gustavo Guerra, se fueron todos en poco tiempo porque no podían convivir con eso de izquierda que estaba ahí, de corte más corrupto, que como es el caso del profesor. ¿No? Pero ya que has mencionado a Mirta Vázquez, seguimos esperando, ahora que es senadora de repente podrá hacerlo, seguimos esperando la lista, te acordarás de la lista de Zarratea, que Mirta que fue la causa Vázquez, fue la causa de su salida, ¿no? Sí, pero Mirta Vázquez nos prometió que la iba a entregar, ¿no? Que ella tenía todos los visitantes de Zarratea. Ese problema cuando en general hay coaliciones de gobierno más oportunísticas y muy frágiles que se rompen, ¿no? Cuando hay fricciones, como de hecho pasó con el profesor Castillo, donde convivía alguien decente como Pedro con un ministro de transporte que compró el puesto, ¿no? El ministro Juan Silva, que compró el puesto que sigue prófugo. al presidente Castillo, ¿no? Entonces, claro, esas alianzas frágiles de ocasión se rompen y tenemos lo que hemos tenido. Ahora, hablas de un hombre decente y te refieres a Pedro Franque, pero a Pedro Franque no le pesa, no le hace ruido. De hecho, le hace ruido a Antaurumala, pero no le hace ruido todos los cuestionamientos de corrupción que hay sobre Roberto Sánchez, en el sentido de que, por ejemplo, la acusación que tiene sobre desvío de fondos no declarados a la OMPE, los cuestionamientos que tuvo cuando fue ministro de Comercio y Turismo, el uso o el mal uso de la caja chica. Incluso hay quienes hablan de mochasueldo, no solamente en el Congreso, sino también en el Ministerio de Comercio y Turismo cuando fue ministro. No le hace ruido que primero dice me voy por mis convicciones democráticas cuando es el golpe y luego reivindica el golpe, y cuando fue la votación de la vacancia y se abstuvo, ni siquiera defendió a Castillo. No le hace ruido eso. Tú lo has calificado a Pedro Franque como un hombre decente. Sí, y lo ratifico, pero efectivamente cuando uno entra en política, a veces se traga sapos, ¿no? Cuando el sapo es muy grande te tienes que ir. Y yo creo que el candidato Sánchez es de corte, como tú bien lo has descrito, yo creo que no van a convivir mucho tiempo, ¿no? O sea, de repente no van a convivir ni hasta 28 de julio.
Es posible. Y eso pasa cuando las alianzas son así de frágiles, ¿no? No, pero es que se nota que que no es una alianza, que es un ven, ayúdame para ponerme un poquito más al centro de cara a la elección. Después ya vemos, ¿no? O sea, esto es pareciera una jugada electoral. Pero varias veces ha habido esas confianzas y traiciones, ¿no? Incluso Humala mismo, ¿no? Cuando ganó la primera vez. Entre grupos que piensan diferente, ¿no? Claro, con la salvedad de que Ollantúmala sí firmó una hoja de ruta y Roberto Sánchez se niega a hacerlo. Para terminar, Elmer, otra vez el nombre de Julio Velarde, nuestro crack del BCR, 20 años en el puesto. Ahora dicen que si él no quiere, no lo pueden obligar a quedarse, ¿no? Ha cambiado el discurso de que nadie es imprescindible, cuando dijo Sánchez a lo de Pedro Franque, que era nefasto, terrible, ¿no? En el 16 lo dijo así, está grabado además. Ahora pero si él no quiere, se puede ir, no lo vamos a obligar. Julio Velarde otra vez en el debate, ¿no? Sí, es parte de ese problema de juxtaposición de intereses rápidos de cara al domingo, ¿no es cierto? Es la desesperación de ese sector de la izquierda al no tener cuadros mínimamente presentables. Lo que ha hecho Sánchez es retroceder. O sea, él no tenía gente presentable a la opinión pública, caritas, ¿no? Que digan yo pienso de esta manera tan equívoca además. Entonces ha tenido que retroceder en su plan y poner a otro tipo de izquierdistas más de centro y hacen figuritas, pues. Pero y parte de esas figuritas viene con el Banco Central, ¿no? Pero retroceder de manera, digamos... Puede ser táctica nomás, ¿no? A eso voy. Efectivamente. O sea, Por no es eso un retroceso la real. credibilidad es casi nula, ¿no? De haber hecho esa jugada. La credibilidad de Sánchez, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos, Elmer, al debate del día domingo. Vamos a estar muy atentos. Ya falta nada para las elecciones y para los debates. Yo les agradezco mucho que nos acompañen y que nos sigan acompañando desde las 9:30. Esta mirada de fondo de lunes a viernes, inmediatamente después de siempre a las 8. Déjenos su like, sus comentarios y compartan el contenido, que estamos en todas las redes sociales del Diario del Comercio. Conmigo será Dios mediante. Hasta mañana. Chau.